Este programa es una presentación de... Buenas noches, gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. Más adelante vamos a tener el bloque del Banco República sobre educación financiera, pero ahora recibimos al presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Marcelo, gracias por estar. No, un gusto, muchas gracias por la invitación. Marcelo, 400 y pico de votos sacaste para la reelección y hubo como 700 que no te votaron, ¿no? ¿Cómo es esos votos? ¿Hay muchas listas y se dividen? Te digo porque no conocí la interna de cómo se dio. Bueno, fue un congreso muy bueno. Se puede decir que la inmensa mayoría del congreso aprobó el camino estratégico que se propuso, muy vinculado a que el movimiento obrero se convierta en un actor importante hacia una estrategia nacional de desarrollo. Y más allá de que hay un mecanismo estatutario en el Congreso que establece que hay una comisión de candidatos que propone, digamos, la cantidad de miembros de la mesa representativa, inclusive a veces puede llegar a constituir un acuerdo para la propia constitución de la mesa. En este caso lo decidieron los congresales, como marca el estatuto, por voto secreto y directo, y bueno, a nosotros nos tocó la alegría, el orgullo de haber participado en la lista más votada con 473 votos, en una cantidad de votantes de 1.163 aproximadamente. Se presentaron 4 listas, la que nos sigue, que es el acuerdo de 2 orientaciones bien importantes, en lucha de José López, articulación, tuvo 418, y las otras tuvieron unas 130, 120 votos cada una aproximadamente, lo que constituye el cuerpo, digamos, del padrón electoral del Congreso que constituyó la mesa representativa, digamos. Como pasa en la política y en las elecciones, en la medida que tuviste la minoría mayor, hay que negociar ahí adentro. Bueno, sí, de hecho hay una parte que es el telón de fondo de la gestión de la actual mesa representativa, que son las resoluciones políticas del Congreso, que sin desmedro, que después hubieron 4 listas, la verdad que yo estoy muy conforme con el nivel de participación y de adhesión a la orientación general del PIT-CNT. Pero como tú bien decís, la elección constituye la mesa representativa, pero dicha mesa tiene que constituir el secretariado. Eso fue parte de conversaciones en las cuales nosotros nos manejamos con un espíritu de buscar acuerdos, digamos, de tender a que todas las compañeras y los compañeros pudieran responder por responsabilidades concretas de la conducción. Tanto es así que en la mesa representativa la constitución del secretariado y las responsabilidades se votó por unanimidad. Entonces, como tú bien decís, finalizado el Congreso, hubieron conversaciones, propuestas, contrapropuestas, siempre con el sentido de fortalecer al movimiento sindical y a aportar para que todo el mundo tenga una tarea importante. Y de hecho la resolución de la mesa, que fue el jueves de la semana pasada, votó el secretariado y las responsabilidades por unanimidad, ¿no? Desde algunos sectores se ha querido golpear al Frente Amplio y al movimiento sindical comparándolo con el peronismo, ¿no? Las distancias son muy grandes, son muy distintas. Pero lo que sí está claro es que hay un movimiento sindical mayoritariamente alineado con el gobierno. Más allá de que yo sé que en el discurso, la independencia de clase, etcétera, etcétera, pero vamos a ver. Vos pertenecés al Partido Comunista, ¿no? Sos el presidente de la central sindical. Y el ministro de Trabajo es un hombre del Partido Comunista. No es muy común, ¿no?, que se dé esto. Entonces, ¿cómo se maneja esa sintonía? Y bueno, haciendo un esfuerzo permanente por cumplir el rol que a vos te encomienda la clase trabajadora. Es decir, yo estoy en la mesa representativa del PIT-CNT no por ser miembro del Partido Comunista, sino porque me elige la UNRWA, que además tuvo su elección por voto secreto y directo de todos los afiliados después de su congreso, ahora hace 2 meses, y yo tengo la obligación de deberme a mi filial. Y en la mesa representativa todas las compañeras y los compañeros, con independencia de su pertenencia política, se deben en la institucionalidad del PIT-CNT a su respectiva filial. Entonces yo creo que en Uruguay, por la vía de la democracia sindical, está garantizado, digamos, lo que por un lado nos encomienda la Organización Internacional del Trabajo y lo que por otro lado es un principio fundante, digamos, de la unidad del movimiento obrero. Lo que dice la OIT es que los sindicatos deben ser autónomos y deben tener
autarquía es el concepto, es decir, deben resolver sin menoscabo, sin injerencia ni de los patronos, ni de los partidos políticos, ni del Estado. Yo creo que en Uruguay eso está garantizado por otro principio que nos viene desde el fondo de la historia, no es patrimonio del PCNT, nos viene desde la FORU, la primer central obrera que se constituyó en Uruguay, muy al influjo del anarcosindicalismo, que es el concepto de independencia de clase, y es que siempre y en todo momento nosotros valoramos por los intereses históricos del movimiento obrero en su conjunto. Entonces, si hay un acuerdo con un Ministerio de Trabajo que es sensible, que busca ámbitos de diálogo y de negociación, que se pone la camiseta del más débil, digamos, en la relación laboral, eso es reconocido y bienvenido por el movimiento sindical. Pero si hay diferencias, se manifiestan con total claridad, nadie deja de ser lo que es, pero creo que en Uruguay está garantizado ese camino de independencia responsable, comprometida, porque al final de cuentas lo que uno quiere es la buena vida de la población, ¿no? Yo sé que es difícil ponerse en el lugar del otro, pero imagínate un empresario que dice, tengo a un movimiento sindical y un ministro de Trabajo comunista. No la voy a llevar fácil como empresario. Sí, pero es dable esa es dable mirada. esa mirada, como también que nosotros digamos, bueno, hay un expresidente de la Asociación Rural que ahora está en Ganadería, Agricultura y Pesca. Es decir, las pertenencias de clase, digamos, uno la tiene que explicar desde un punto de vista político, ideológico. Pero no obstante ello, ahora se vienen los consejos de salario. El Poder Ejecutivo va a establecer sus criterios. Los va a anunciar en el Consejo Superior Tripartito, me imagino. Ahí hay una muy amplia delegación patronal y también está la delegación de los trabajadores. Ojo que en las discusiones muchas veces las partes tienden a plantear cuestiones que son con independencia del elenco gubernamental. Lo vivimos en la administración anterior, ¿no? Y en esta administración seguramente pase lo mismo, ¿no? Más como político que como sindicalista, ¿cómo ves el equilibrio entre un ministro como Castillo y un ministro como Done, que es de los ministros de Economía el más liberal que ha tenido el Frente Amplio, si se quiere, ¿no? De los gobiernos del Frente? Bueno, si yo me salgo tratando de honrar además los compromisos, de no caer en la sobreexposición, no presentar tesis que en realidad no representan al conjunto del PCNT, porque ahí yo tengo que ser cuidadoso en mi rol de presidente y me pongo en analista político, digamos. Yo me imagino que esas cuestiones deben estar mediadas por el programa de gobierno, porque en definitiva, cuando una fuerza política se presenta a una elección para gobernar y asume ese compromiso, tiene un telón de fondo que es el programa de gobierno que se presentó. Entonces, si desde un punto de vista de la política salarial no está establecido en el programa de gobierno que se va a desindexar el salario, yo tengo todo el derecho de reclamarle al gobierno, no me vengas con una cosa que no está establecida en el programa. Claro, Marcelo, pero algunas de las cosas más importantes que se impulsaron en el país, también del Frente Amplio, por citarte un ejemplo, ¿no? El Plan Ceibal, ¿no? Que es esas herencias de largo plazo, no estaban en el programa del Frente. Muchas de las cosas que se aplican no están en los programas de los partidos, sino que ocurren en el transcurso del gobierno. Y esta idea del ministro de Economía de desindexar, lo acaba de decir en una entrevista con el canal Junta, él va a seguir insistiendo. Y bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo que no hay forma de participar en una negociación colectiva salarial sin que nosotros, otros podrán atender otros fenómenos, atiendamos de manera primordial que el salario no pierda poder de compra. Y todavía, digamos, no tenemos otra variable, digamos, para medir que el salario no pierda poder de compra que su relación con la inflación. Y eso, de alguna manera, es indexar el salario, ¿no? Entonces... Bueno, O'Donnell lo discute eso, ¿no? Bueno, nosotros también, y siempre decimos que la preocupación por la inflación, que siempre toma en cuenta el salario, pero no dice nada de la rentabilidad de algunos sectores, es una ubicación renga, digamos, porque en definitiva el trabajador es el que produce la riqueza y el ingreso que tiene para tratar de llegar a fin de mes. Fíjate que nosotros estamos hablando de una población trabajadora que en 550.000 de sus representantes no llega a los 25.000 pesos por mes. ¿Qué le vas a hablar de desindexación o de inflación subyacente, como están conversando ahora, a un trabajador que apenas llega a los primeros 15 días ya se comió su salario, ¿no? Ese mismo argumento lo usa O'Donnell en su favor, ¿no? Diciendo, bueno, a esos es a los que hay que beneficiar y es a los que no se verían afectados por la desindexación. Bueno, pero nosotros decimos no se puede beneficiar a ese sector a costa
de la congelación del salario real de los sectores medios y con algún ingreso un poco mayor, ¿no? ¿Y si fuera una desindexación segmentada para algunos sectores? Y es que el Consejo de Salario lauda para el personal dependiente. Nosotros no nos metemos con el salario de la alta gerencia, digamos. En ese sentido, no somos nosotros el actor que participa en el Consejo de Salario para representar el salario del personal de dirección. Pero hay sectores sindicales que ganan, sectores sindicalizados que ganan buenos sueldos. Sí, depende de la categoría, depende de la clasificación. Sí, hay sectores que, por suerte, se ha avanzado después de ya a esta altura 20 años de negociación colectiva por rama de actividad, y es bueno, porque al final lo que uno quiere es que la gente pueda vivir mejor, ¿no? Partiendo de esta base que vos planteaste, que bueno, el movimiento sindical por un lado, el gobierno por otro, ¿no? Si el gobierno avanzara en la idea de desindexar, ¿eso podría ser un factor de conflictividad? Y si a nosotros no tenemos garantías de que se aumenta la participación del salario en la riqueza nacional, que es lo que nosotros queremos, hay que recordar que nosotros en la administración anterior tuvimos una enorme detracción salarial de miles de millones de dólares, ¿no? Es el periodo de la pandemia, digamos, durante el año 2020, donde el salario decreció en términos absolutos, significó que mucha gente perdiera de ganar pesos contantes y sonantes para vivir. Entonces, obviamente que si se recuperó el Producto Bruto Interno por encima del 2019, pero se achicó la participación de la masa salarial, la aspiración del movimiento obrero, y no es solamente el aumento de salario, por la vía de generación de trabajo de calidad, nosotros lo que queremos es que aumente la participación de la masa salarial en el producto. Si ese objetivo va en desmedro, y sí, evidentemente que vamos a tener diferencias. Para generar conflictividad. Y el Consejo de Salario, Gabriel, es una cuestión que siempre genera movilización, es el único momento que uno tiene para garantizar el trabajo y el salario de toda una rama de actividad, capaz que por un periodo de 2 años, porque los convenios colectivos ya no son como sucedía en aquellos consejos de salario bajo la administración del doctor Julio María Sanguinetti, que a veces laudaba un cuatrimestre, había un aumento, había inflación mucho más alta que ahora. Yo recuerdo que habían algunos aumentos que eran del 25, 26, 27% de un cuatrimestre, porque la inflación estaba bastante por arriba. Pero si tú vas a un proceso de negociación que te va a determinar el salario por 2 años y que después, además, hecho el acuerdo, rigen mecanismos de negociación previa, de prevención de conflictos, con lo cual tú no vas a tener conflicto salarial, y sí, en el momento del Consejo de Salario la gente se tiene que movilizar, si no, pierde la oportunidad de resolver bien por un periodo largo. Yo creo que sí que va a haber movilización. No sé si es una movilización que podría interpretarse directamente como de diferencias con el Poder Ejecutivo o es la natural contradicción de intereses, capital-trabajo, que se expresa en ese escenario, ¿no? Claro, depende un poco de qué criterios tome el Ejecutivo. Pero si van por ese camino, ustedes interpretarían que se prioriza el capital. Bueno, en la administración anterior nosotros hicimos un cálculo, 9 de cada 10 veces el gobierno votó con los patrones. Nosotros queremos que haya una posición por lo menos más equilibrada, digamos, ¿no? Y a partir de lo siguiente, tú debes recordar que en los consejos de salario se vota, tiene 3 delegados el Poder Ejecutivo, 2 el sector empleador y 2 la parte trabajadora, pero se vota cuando ya no hay convenio. Es decir, en realidad nosotros aspiramos a que de buena fe puedan armarse convenios colectivos que en general, son mejores que los criterios del Poder Ejecutivo. Ahí intervienen todas las partes y es una situación de un compromiso, porque es un compromiso donde hay derechos y obligaciones de todas las partes y es lo mejor para la relación laboral para un periodo determinado, ¿no? Ese promedio que mencionaste de 9 de cada 10 durante el gobierno pasado, durante el último gobierno del Frente, ¿cómo había sido esa relación? Y un poco más empatado, digamos, ¿no? No fue igual que en los primeros consejos de salario del 2005 al 2010, ni siquiera... ¿Pero que mitad y mitad más o menos? Y no recuerdo exactamente, pero digamos que en la administración anterior, clarísimo, fue un sesgo pro-patronal bastante claro, ¿no? Sin que el Partido Comunista se pronunciara como tal, cuando se mencionaba el nombre de Odone, el propio Castillo salió a decir que no era el mejor ministro, que no le parecía el mejor. Ideas como esta, de lo de desindexar, ¿confirman un poco esa idea de que no era el mejor? Sí, lo que pasa que yo ni el PCNT intervino en esa discusión, digamos, ¿no? Porque no nos parece Te digo que como sea... comunista. Pero ahí yo estoy un poquitito limitado de opinar desde el Partido Comunista por mi carácter de presidente de todas y de todos en el PCNT. Pero si tú prestás atención a ese debate, nosotros no intervenimos, porque en definitiva,
para una relación respetuosa, para una relación de diálogo permanente y también de acuerdos con el gobierno, yo no puedo opinar cuál es el elenco ministerial que se ubica, ni a favor ni en contra, ¿no? Entonces yo no critico al ministro, no critico, sino que si hay cuestiones con las que estamos de acuerdo las mencionamos y si hay elementos que tenemos diferencia, también desde el respeto democrático también la vamos a mencionar. Pero nunca nosotros nos vamos a pronunciar institucionalmente, digamos, sobre qué ministro o no, ministra o no debe poner un gobierno. Pero el PIT-CNT ha tenido pronunciamientos políticos. Cuando digo políticos, todas las manifestaciones son casi políticas. Que siempre, casi que todo. Todo, ¿no? pero digo político partidario. En su momento se convocó a votar al frente como la opción. Como una No, opción. nunca tan abiertamente, ¿no? Yo recuerdo que en el 2009 nosotros, junto a FUBAN... Pero perdóname que te corte. Pero en última instancia, en la medida que no estoy hablando del Ministerio de Defensa, no estoy hablando del Ministerio de Interior, no estoy hablando del Ministerio de Transporte, estoy hablando de un ministerio que involucra directamente al PIT-CNT. Un pronunciamiento sobre eso no tendría por qué estar mal necesariamente, ¿no? No creo que sea un pronunciamiento, digamos, en torno al carácter del ministro, sino que eventualmente si nosotros tuviéramos críticas sobre la política económica, la haríamos sin problema, ¿no? Y nunca el PIT-CNT se pronunció a favor de votar el Frente Amplio. Es Más cierto. O menos, no, hubo un acto, un primero de mayo. No recuerdo si fue un primero de mayo. No, nosotros hicimos dos actividades, una que fue la llamada Marcha de la Esperanza, que de alguna manera una consigna que ahora tomó hace algunos años Milei, la había ubicado como propuesta el papá del anterior presidente, Luis Lacalle Herrera, digamos, que dijo, yo le voy a aplicar motosierra al gasto público, y nosotros dijimos, bueno, ojo con la motosierra. Y una segunda movilización que fue por ahí por el 2013, donde nosotros, frente a algunos planteos que criticaban de manera exacerbada los consejos de salario, salimos en defensa de la negociación colectiva. Pero es muy difícil que una central de trabajadores, en donde vos tenés una pertenencia política de la más diversa característica, de hecho en las direcciones de los sindicatos hay gente de todos los partidos, digamos, pueda decir abiertamente, en otros países pasa y somos respetuosos, pero el PIT-CNT no va a decir votá tal o votá cual, más allá de que es notorio que desde un punto de vista programático pueda haber una mayor cercanía con un gobierno de centro-izquierda, digamos, que con un gobierno de derecha o ultraderecha, ¿no? Vamos a una tanda y ya seguimos. ¿Cómo no? Seguimos en la mira con el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. El reclamo de las 40 horas semanales. ¿Cómo se sustenta eso? ¿Es posible? Yo pienso que sí, es más, de hecho nuestro país viene quedando rezagado con la legislación hasta de los países vecinos de América Latina, que es el continente más desigual del planeta, porque lo que debe registrar la gente es que la ley que genera, digamos, la limitación en el horario diario de trabajo o en el horario semanal es de 1915. Vaya si ha cambiado la organización del trabajo, vaya si el mundo del trabajo ha observado los distintos empujes de distintas revoluciones tecnológicas, vaya si ha crecido la productividad desde 1915 a la fecha. Pero, por lo menos en nuestra visión, que tenemos un estudio comparativo de los distintos países, los impactos que ha tenido algunas de las diversas formas de reducción de la jornada de trabajo, la verdad que es bueno desde el punto de vista de la salud laboral, del clima laboral mientras se está trabajando, de la posibilidad, digamos, de mejorar la productividad del trabajo. Es bueno desde el punto de vista de abatir o contribuir a abatir las brechas de género que se desarrollan cuando la exigencia de poder estar durante un horario bastante amplio de trabajo define si se contrata a una mujer o no. Es bueno desde todo punto de vista. Entonces, frente a esa cuestión, y acá nosotros no estamos hablando de formas que eventualmente pudieran ser más sustantivas, como la cuestión de la jornada de trabajo de lunes a miércoles, la semana laboral, o de las 6 horas. Estamos hablando de pasar de 48 a 40 horas semanales con pago de 48. Para nosotros es perfectamente posible, ¿no? Pero, por un lado, ¿no? Hoy hablamos del tema de desindexar y que no es lo mismo determinados sectores de la producción que otros. ¿Cómo le pegaría esto a la pequeña empresa? Bueno, hay un aspecto importante que muchas veces no se ve, es que hay costes asociados al trabajo que solamente se producen por abrir el lugar. Es decir, tú tenés gastos de energía, un conjunto de gastos solamente por tener abierto el lugar, que en el caso de que pudiéramos nosotros reducir la jornada de trabajo, también sería una externalidad positiva de esta decisión hacia al pequeño empresario. Pero además, digamos, yo lo dije en varias oportunidades, se quiere conversar este tema de manera,
digamos, concomitante, asociada a aquellos procesos que estimulen a la mejora de la productividad, para nosotros bienvenida esa discusión, ¿no? Porque en realidad el movimiento obrero tiene una estrategia de desarrollo que solamente al plantear el cambio de la matriz productiva, mejorar la capacidad de planeamiento estratégico del Estado, mejorar la inversión en ciencia y tecnología, apuntar a una reindustrialización del país, pero no en la industria de la sustitución de importaciones de la década del 50, sino para este siglo XXI, desarrollar cadenas productivas regionales. Un resultado de un proceso de ese tipo, sin duda que es mejorar la productividad, que Bueno, nos estamos quedando atrás en el mundo con Bueno, esto, ¿no? pero vos lo mencionás, la productividad, entre otras cosas que podría generar las 40 horas semanales, como una consecuencia de eso, ¿verdad? Sí. Pero de pique hay una concesión, que son, bueno, 2 horas menos, ¿no? De pique hay una concesión. De pique, ¿cuál es la concesión que haría el trabajador, el movimiento sindical o los trabajadores? Porque algo tenés que dar a cambio de eso. Y bueno, está demostrado, digamos, que cuando tú estás en un horario más, no solamente la productividad, sino que cuando tú estás en un horario más reducido, se pueden desarrollar cambios en la organización del trabajo que permitan hasta posiblemente que tú produzcas lo mismo en menos tiempo. Lo que pasa es que ahí deriva de la capacidad de diálogo, de negociación en las ramas de actividad, el generar un entorno adecuado, en agregar el componente de la capacitación. Nosotros tenemos un INEFOP que puede ser una apoyatura importante para un shock importante de capacitación. Claro, no es esa capacitación después de que ya cerró la empresa y tú te quedaste afuera, sino de buscar los fenómenos que permitan un desempeño mejor de la productividad. Yo creo que a esta altura que estamos en el 2025, digamos, que el mundo del trabajo siga regulado por una ley de 1915 es anacrónico. Y cuando yo observo las protestas o los reparos a un proceso de este tipo y los comparo con las protestas y los reparos que se le hacían a los legisladores, a don José Valle Ordóñez, a los sindicatos que planteaban esto a principios del siglo XX, digo, pero es lo mismo, se dice más o menos lo mismo. Se decía que la ley de 8 horas iba a llevar a un cataclismo que iba a hacer desaparecer el mundo de las empresas a principios del siglo XX. ¿Qué pasó? Nada, la gente accedió a las 8 horas, a las 48 horas semanales, y no hubo nada que temer, digamos, desde el punto de vista del trabajo. Esto es lo mismo. Ahora, Marcelo, claro, hay que ser creativo, ¿no? Hay que buscarle la manera de que las cosas se hagan mejor, que esa mejora en el clima laboral repercuta para todo el mundo. Pero cuando se habló, en su momento se empezó a hablar de la productividad e incorporar en los consejos de salario, ¿no? No fue visto con buenos ojos del sector sindical. Lo que pasa es que a veces te quieren hacer pasar gato por liebre, digamos, desde este punto de vista. Muchos que te hablan de productividad en realidad te están hablando de destajo y de aumento de la intensidad de trabajo. Esto es el esfuerzo físico y mental del trabajador para producir. Cuando nosotros hablamos de productividad, también hablamos de inversión. Hablamos de maquinaria y equipos. Hablamos también de cambio en la organización del trabajo. Y ahí nosotros nos chocamos con un problema. Y es que le cuesta mucho al sector empleador poner la información necesaria para discusiones de este tipo. Y además el sector empleador tiene un prejuicio que, siendo él el dueño de los medios de producción, y por tanto, al ser el dueño de los medios de producción, tiene la capacidad de dirección estratégica, tiene un enorme problema con promover que el saber obrero, que el saber de los trabajadores sea un factor de desarrollo, digamos, y le cuesta un montón dejar intervenir las propuestas de los trabajadores para mejorar la organización del trabajo. Las cosas se pueden hacer mejor en todos lados. Ahora hablaremos del saber obrero, pero ¿están dispuestos a hablar de productividad? Olvidémonos de las 40 horas. ¿Están dispuestos a hablar de productividad? Pero nos convoca la semana que viene el Ministerio de Trabajo a un Consejo Superior tripartito para conversar de acuerdos de productividad. El movimiento sindical está recontra fin de participar en ese ámbito. Obviamente que plantearemos nuestras garantías, nuestras precondiciones, pero de hecho el PICNT estuvo involucrado en algunos estudios en el Ministerio de Trabajo anterior conversando sobre esas cuestiones y siempre dijimos que para nosotros es una discusión importante. ¿Qué es la productividad? Hacer mejor las cosas. No, pero eso es una cosa muy general. Mejorar la capacidad productiva del trabajo, que con la misma energía que yo trabajo, tú puedas producir más y mejor. En Uruguay, que además... Con la misma energía. Sí, claro. Pero si sacás horas... Pero si tú haces mejor las cosas, nada te dice que tú no puedas producir las mismas cuestiones y mejor en menos tiempo. ¿Y cómo se hacen mejor las cosas? Porque hoy lo que se ha demostrado como eficiente que hace mejor las cosas se llama robot.
Puede ser. Es una parte, digamos, que tiene que estar involucrada. ¿Cuál es la dotación tecnológica de las empresas? Pero mirá que la mayoría de la gente trabaja en empresas obsoletas, ¿eh? Y en procesos de trabajo que son del siglo XIX en muchos casos. Yo lo que te quiero decir es que siempre hay oportunidades de mejora y que muchas veces el trabajo no se hace a tiempo porque faltan insumos. El trabajo no se hace a tiempo porque no fluye y no circula la comunicación adentro de la empresa como debe fluir y debe desarrollarse. Si tú no tenés los insumos para trabajar, no te pueden pedir que hagas las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que el problema es el siguiente. En un acuerdo de carácter general, ¿tú qué podés definir? Cuestiones de carácter general. Después están las definiciones más particulares en las ramas, pero al final esta parte del asunto, no es lo mismo, inclusive en la misma rama de actividad, una empresa que otra. Se termina discutiendo a nivel de empresa, ¿no? Pero yo te escucho y me planteo lo mismo que me planteo cuando vienen los economistas y te dicen, tenemos que producir más, ¿no? La manera de salir y de avanzar hacia el desarrollo es crecer, ¿está? Yo digo, ¿cómo si desde hace no sé cuánto 5 de cada 10 muchachos abandonan el secundario? Y yo te escucho a vos y traslado la lógica de tu planteo al obrero y no al conjunto productivo. Y digo, pero es que hay trabajadores. ¿Dónde están los trabajadores que pueden ser productivos si 5 de cada 10 no terminan el secundario, si entran a la universidad? Perdón, 5 de cada 10 no terminan y nunca hablamos de los 5 que sí siguen, ¿no? Tenés las quejas de la universidad porque entran sin saber interpretar un texto. Entonces, si no tenemos la mano de obra capacitada, ¿de qué me sirve a mí como empresario invertir en tecnología si el tipo no sabe escribir, hace la O con un vaso? Lo que pasa, Gabriel, que ahí los que se equivocan son los economistas que tú mencionás. Yo creo que si tú venís haciendo las cosas del mismo modo desde hace décadas y no sale, bueno, hay que buscar la manera de cambiar las cosas. Y capaz que digo algo que es un poco fuerte. Nosotros creemos que es equivocado pensar que el crecimiento es la solución. Es más, decimos que en la forma en que se produce el crecimiento en este país está el germen de la caída. Como producimos al influjo de los altos precios de las materias primas, y eso lo definen otros, cada vez que nosotros crecemos se inunda el mercado nacional de dólares, se generan problemas de competitividad y vienen los cierres de empresas. ¿Y cómo crecemos si no crecemos con y hay con que el mundo diversificar. exterior? Es lo que le planteamos a Yamandú Orsi, es lo que conversamos, digamos, con el Poder Ejecutivo. ¿Cómo? Y bueno, hay que diversificar la matriz productiva, hay que recrear la política industrial. No Pero, puede ser pero, que Marcelo, el Estado... volvemos al origen, porque vos fíjate que Tiene que haber más industria. pero vos me haces un planteo que es, formemos a la gente, pero no la formemos cuando la empresa cerró, ¿no? ¿Sí? Me dijiste eso. Bueno, hay que cambiar la educación. Bueno, exactamente, yo te digo, yo te hago otro planteo y es, no solamente no lo formemos cuando la empresa cerró, formémoslo antes que entren a la empresa. Ni hablar. Claro, pero Marcelo, el PIT-CNT, te podríamos hacer una búsqueda de archivo, nunca ha tenido un discurso fuerte, enfocado en la educación, nunca hubo una marcha del PIT-CNT por una mejor educación, del Sí, PIT-CNT como tal. Muchas cosas, por supuesto que nosotros podemos tener nuestras limitaciones, no es una organización perfecta, pero quiero acotar que nosotros le hemos planteado a las autoridades del CIRPA en determinado momento para que los gurises salgan del delito, que no hay mejor cosa que salgan del delito que el trabajo. Yo voy a firmar un acuerdo con el INAU y con todas las autoridades, digamos, que regulan la actividad de los menores infractores de la ley, que tengan experiencias de capacitación y trabajo como forma de salir del delito. Y le hemos planteado a la UTU... Eso que estás planteando, que hay organizaciones que lo están haciendo y ahora Saavedra desde el inicio lo está tratando, lo primero que soluciona, y está divino, es una situación social y de violencia y de integración. Y de la integración de toda la sociedad. Pero no necesariamente de productividad. Que un chiquilín te diga, yo la verdad me siento metalúrgico ahora por esta experiencia que tuve. Es un granito de arena, no resuelve el problema. Marcelo, hay ahora, 300, como dice Saavedra, hay 300 pibes en el INISA, ¿no? Ponele que damos el enorme paso de que los 300 los sacamos del delito y los metemos a laburar. Solucionamos un tema enorme. Pero no solucionamos el tema de la productividad. Es importante para los 300. Capaz que no resuelve un problema del país, pero para los 300 es Por importante. Eso, pero volvamos al tema original. Te hago otro ejemplo, digamos. Cuando nosotros planteamos a las autoridades de la educación técnica, de la UTU, está bueno pensar
en formas de complementación de lo que ustedes enseñan en la UTU como educación técnica, con participaciones y experiencias en el mundo del trabajo. Que la gente haga una parte de su currícula en la UTU y la otra parte que pueda participar como parte de su currícula laboral en el mundo del trabajo para que vaya desarrollando esas experiencias. Pero sí se van. Bueno, pero los que quedan, digamos, está bueno capacitarlos y formarlos de la mejor manera posible. Pero tenemos un problema grande con los que se van, Marcelo. El 50% se va. Y somos es pocos. Horrible. Y somos pocos en es este horrible país. Eso. Después también tenés el otro problema. La gente estudia y ¿para qué? ¿Qué se puede hacer acá? Pero entonces tus planteos, y vuelvo a lo que me decían los economistas, ¿no? Que vienen y me dicen, no, la solución es el crecimiento. No es el crecimiento. Bueno, pero olvídate de... Si no cuestionan la calidad del crecimiento, no llegamos a ningún lado. Pero olvídate del... Por eso hay 550.000 trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos. El mundo del trabajo que hay ahora no da para vivir bien a la gente. Pero cualquiera sea la respuesta, sin duda pasa por una mejor calidad del empleo, por una mayor productividad, por mejores salarios, porque también ahí radica parte de la discusión, por ejemplo, sobre la seguridad social. Por más buen sistema que tengamos, si cada vez menos gente sostiene a los viejos, no hay sistema que funcione. Entonces, lo que yo digo es, toda esta discusión que estamos teniendo, políticos, empresarios, sindicalistas sobre el tema de la productividad, tiene un problema de fondo, un problema de origen, que no... O sea, vos fíjate esta cosa, Marcelo, no hemos definido un proyecto de país en el mundo de la revolución industrial y ya tenemos que pegar un salto para ver cómo definimos un modelo de país en el mundo de la revolución tecnológica. Hay que hacerlo todo junto ahora. Digamos, comparto con vos. ¿Qué va a hacer Antel al respecto de eso? ¿Qué vamos a hacer con la UTE? ¿Qué vamos a hacer con nuestras empresas públicas? ¿Le ponemos una traba macroeconómica para su reinversión, aunque hay que gestionarlas con mucha responsabilidad, o la ponemos, digamos, de locomotora del desarrollo? ¿Cómo cambiamos la educación? ¿Cómo participa, digamos, la gente que sabe del mundo del trabajo, empresarios y trabajadores, para dar una mano en la gestión de la UTU? ¿De qué manera nosotros fortalecemos la UTEC? Yo he estado trabajando con las compañeras y los compañeros de la UTEC, les dije en determinado momento, está buenísimo esto que se está haciendo, cómo además se descentraliza la educación técnica también en el plano superior en la UTEC, la enseñanza terciaria, la propia universidad que se está desparramando por el país. Y le dije, ¿por qué nosotros que tenemos un territorio marítimo más grande que el terrestre, no tenemos una universidad, una UTEC del mar? Sí. Es decir, en ese sentido, Gabriel, compartimos nosotros la necesidad de indagarnos profundamente para pegarle en el clavo a la estrategia educativa. Ahora, en la base de la estrategia educativa, lo que yo me pregunto, ¿a qué se va a dedicar este país? ¿Vamos a seguir eternamente desde que vino Hernandarias exportando materias primas o commodities, o vamos a hacer una matriz productiva más sofisticada para que la gente que se forma tenga trabajo? Estoy de acuerdo. Pero... Yo comparto lo que vos planteás también, de que vos lo tenés que hacer de manera multilateral e integral. No podés dedicarte a esto y mantener la situación que tenés en la educación, que obviamente es muy, muy compleja, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando se habla del tema de la robotización, ¿no? La primera preocupación que aparece, y parece natural, ¿no? Es, bueno, la pérdida de trabajo, ¿no? ¿Cómo sustituimos eso? Antes de morir, yo le hice una entrevista a Mujica unas semanas antes de que muriera, y él me decía, los trabajadores tienen que, en lugar de temer la tecnología, apoderarse de la tecnología, apoderarse del conocimiento, ¿no? Y vos lo ves al movimiento sindical poniendo en el centro del debate estas cuestiones que estamos hablando ahora, Marcelo, de verdad te lo pregunto. ¿Está en el centro del debate? Si vos tenés un Congreso cuya resolución principal te habla de la mayor inversión en ciencia y tecnología, de mejorar las capacidades de prospectiva y planeamiento estratégico del Estado, de desarrollar comités consultivos por cadena productiva para ver cómo podemos trabajar y cómo podemos trabajar mejor, de desarrollar, digamos, cadenas productivas regionales, de utilizar las compras públicas para proveedores nacionales, no de rechazar la inversión extranjera directa, sino de decir que la inversión extranjera directa venga en función de un programa de desarrollo y que además cuando venga también arme proveedores nacionales. Bueno, obviamente que capaz que no es que tenemos el 100% de la verdad, pero por lo menos nos estamos tratando de arrimar a una dirección que trasciende la reivindicación inmediata, porque esto no es ni aumento de salario ni categoría ya, es por lo menos una lectura un poco más histórica. A ese punto, ¿no? O sea, cuando lo aterrizamos, ¿no? Y vamos a los consejos de salario y tenemos que resolver, porque en el mundo de la negociación salarial pasa lo mismo que en otros ámbitos de la política, y es que lo urgente nos hace perder de vista lo importante, ¿no? Entonces, cuando aterrizamos, ¿vamos a ver en la discusión de los consejos de salario estos conceptos?
Y bueno, yo lo que O no estamos en condiciones. Porque además dicen, mirá, ¿para qué? No podemos hablarlo. No, lo cierto es que cuando nosotros tengamos un encuentro con el Poder Ejecutivo, como ya le propusimos que convocara a un diálogo tripartito hacia una estrategia de desarrollo, y por lo que yo vi, capaz que estoy equivocado, no soy yo quien definir en ese sentido, pero yo encontré receptividad en el sector empleador, también con participar en un ámbito de este tipo. Lo que le vamos a decir al Poder Ejecutivo es que lo convoque, porque esto lo presentamos en febrero de este año y más allá, digamos, de los 100 días o no, todavía, digamos, a esta propuesta no hemos tenido respuesta. Ojalá que pueda ser en estos momentos, ¿no? Y cuando yo ¿Qué te digo- quiero decir? El gobierno tiene que convocar al sector empleador y a la parte trabajadora, decir, bueno, muchachos, tenemos un montón de temas de corto plazo, pero acá queremos prender las luces largas. ¿Qué se puede hacer para el desarrollo del país? Y ahí todo el mundo aportará sus ideas y capaz que se plantean 25 cosas y nos ponemos de acuerdo en 5. Bueno, bienvenidas, vamos a darle esas 5 y después vemos las demás, ¿no? Claro, pero cuando yo te digo de que no lo veo al PIT-CNT segmentando el debate y poniendo el énfasis en aquel segmento, por ejemplo, yo te pregunto a vos, ¿no? ¿Cuál es el desempleo hoy? Y el desempleo, hay un desempleo estructural que está en el entorno de entre un 7 y un 8%. Cuando hablamos del desempleo, nos manejamos en esa cifra. Ahora, el desempleo en los jóvenes es del Está 18. el doble. Es más del casi Y el te doble. digo, y otra cosa Entonces, más, ¿por qué no? al norte del Río Negro es peor todavía. Porque además la informalidad es un 23% en este país, pero cada vez que te arrimás a la frontera es mucho peor la informalidad. Pero vos imaginate que el desempleo general fuera del 17-18%. Sería un caos, Sí. ¿no? Sería un caos. Bueno, entre los jóvenes es un caos. Y no veo un foco, ¿me entendés lo que te quiero decir, Marcelo? Bueno, sin embargo, realmente esta propuesta de apuntar a una estrategia de desarrollo para generar la condición de que todo el mundo pueda vivir con calidad de su trabajo, ¿no? Realmente es la línea principal del PICNT. Sí, pero acá los viejos viven mejor que los jóvenes en este Bueno, país. depende Bueno, de qué sector. en términos generales viven mejor que Depende, los ¿no? jóvenes. Porque además las familias, Hay como un reclamo muy adulto en todo el debate. tú no la podés compartimentar. Primero que no está lindo oponer pobres jóvenes a pobres veteranos, viejos o que ya... Y segundo que en realidad la gente está toda junta, ¿viste? Son Yo entiendo. grupos familiares. Vos para sacar a un son- nene de la pobreza tenés que sacar a los padres. Ahí va la bocha. Está bien. Pero también es cierto que en la enorme mayoría de los hogares donde son pobres hay niños. Ni hablar. Bueno, de hecho, la propuesta principal en lo puntual del PICNT el 1 de mayo era que se estableciera un tributo especial para el 1% más rico, que si fuera, dice Mauricio de Rosa, ese tributo especial un 1%, es muy parecido a un 1% del PBI, que con una cosa tan insignificante como un 1% al 1% más rico, se puede abatir gran parte de la pobreza infantil. Hay que tener la voluntad política de meterse con la cúspide de la pirámide, ¿no? Pero digamos que de alguna manera el movimiento sindical es sensible a esas Pero cuestiones y propone, ¿no? si esa voluntad política no la tiene un gobierno de izquierda, Y bueno, nosotros no estamos dispuestos a movernos para eso, ¿no? A movilizarnos, a explicar, ir a los barrios, a hablar con la gente. Porque pero se las puede decisiones hacer no las toman perfectamente. ustedes. No, la toma el gobierno. exacto. Entonces, si no la toma un gobierno de izquierda, ¿quién la va a tomar? Y bueno, pero debería tomarla, ¿no? Vamos a una tanda y seguimos. Muy bien, seguimos en la mira con el presidente del PIT-CNT, Marcelo Atala. ¿Cuál es la urgencia? Hoy Hola, por hoy, concretar un diálogo para una estrategia de desarrollo. Lo vamos a estar conversando el lunes 23, nos va a recibir el presidente de la República con el equipo que él determine y bueno, vamos a seguramente hacer énfasis en la necesidad de convocar este ámbito que inclusive yo creo que sería positivo no solamente para nosotros que queremos dialogar al respecto, sino hasta para la propia gobernanza, digamos, del propio Poder Ejecutivo, porque no es menor si se constituye un ámbito con el sector empleador, la parte trabajadora y el propio gobierno que genere una sinergia positiva en ese sentido. ¿Y hay propuestas concretas? Sí, compras públicas, poder establecer de qué manera en algún sentido se puede acoplar Uruguay al plan de política industrial de Lula en Brasil, establecer algunas cadenas productivas que deben desarrollarse, asociar nuestra propia prospección y dinámica portuaria a recrear la condición de un dique de reparación naval, promover formas de desarrollo de la construcción naval, planificar de qué manera el país puede tener mejores puestos de trabajo de calidad en ese sentido, ¿no? Perdóname que te vuelva un poco al concepto del principio, al cual vos no querías abundar, pero estas propuestas que
tradicionalmente podrían estar solamente radicadas en un sector externo del gobierno, es de esperar que un hombre como Castillo les impulse dentro del gobierno, ¿o no? Pienso que sí, pero se precisa el concurso del Ministerio de Industria, del Ministerio de Economía, de la OPP, porque esto es muy difícil abordarlo de manera compartimentada. Se requieren algunas políticas que son más bien transversales en lo que es el Estado o el Poder Ejecutivo, ¿no? ¿Y por qué después de 3 gobiernos de izquierda aún estamos con todos estos problemas estructurales sobre la mesa? Y bueno, yo creo que nosotros hemos tenido una valoración positiva desde el punto de vista del mundo del trabajo, de las aspiraciones, las reivindicaciones de los trabajadores, tanto del primero como del segundo gobierno del Frente Amplio, pero desde el punto de vista de montar una estrategia que cuestione el modo de acumulación capitalista dependiente, esto es, la sociedad uruguaya trabaja y se fuman, se transfieren un montón de recursos de la sociedad uruguaya hacia el capital financiero transnacional por la vía de exportar materias primas. Es necesario, decíamos nosotros, que mejorar, digamos, el trabajo de calidad. En ese sentido no se fue eficaz, ¿no? La economía al revés, se primarizó más y no se pudo o no se supo aprovechar los vientos, digamos, de gobiernos progresistas en América Latina también, para una cosa sin la cual esto es difícil, que es la integración del continente, ¿no? Es decir, esto no es una cosa que puede hacer cada país por separado, se requiere una integración que vaya más allá de lo declarativo, infraestructura común, complementación Se productiva. habla poco de eso, del vínculo entre todo esto que estamos hablando y la integración se habla poco, pero... Es la otra cara de la moneda. Tú no podés tener una economía sólida con trabajo de calidad si al mismo tiempo no promovés la integración profunda, porque además estamos en una etapa del mundo de quiebre geopolítico, de choque geopolítico, que se está alumbrando una nueva división internacional del trabajo y si no nos juntamos estamos en el horno. No, hay otros problemas estructurales también que el país no los va a poder resolver solo. Claro. Marcelo, se viene el diálogo social por la seguridad social. ¿Cuáles son los principios básicos, 2, 3 aspectos básicos que el PIT-CNT va a defender en ese diálogo social? Lo primero, de rever con cabeza abierta la financiación, porque hoy por hoy la financiación está muy parada en el mundo del trabajo y además de manera desigual. Un trabajador aporta un 15%, el empleador un 7,5%, si no es del mundo rural. Si es de los agronegocios, el trabajador aporta el 15%, pero en promedio el empleador aporta un 1,9%. Es un disparate. Vos sabés, igual que un aumento del aporte patronal corre riesgo el empleo, ¿no? Bueno, habrá que ver si no hay que desconectar entonces los aportes del mundo del trabajo. Capaz que hay que ver la rentabilidad, la ganancia, la acumulación, otro tipo de factores, digamos, que puedan ponerse en movimiento para sostener lo que el gobierno viene llamando sistema de protección social, no solo de seguridad social, ¿no? ¿Qué más? Con respecto a la infancia, ya hicimos un planteo específico que es generar un tributo nuevo para el 1% más rico de la sociedad. En materia de seguridad social, bueno, mirar allí nuestro enfoque resuelto por unanimidad en el Congreso, sin desmedro de que cada uno elija si quiere o no seguir trabajando, porque eso es parte de la libertad humana que no se cuestiona, recrear las condiciones de 60 años para jubilarse, mejorar la suficiencia de las prestaciones. Es notorio que nosotros estamos contra las AFAP, contra el lucro financiero en la seguridad social. Ese tipo de cuestiones las vamos a plantear. Mucho de análisis de la discapacidad. ¿Qué quiero decir? Vamos a participar allí con cabeza abierta, con las posiciones del movimiento sindical, buscando también generar acuerdos sólidos que luego puedan eventualmente convertirse en ley, ¿no? Estamos de acuerdo, igual que cualquier propuesta que hagamos que resolvamos en torno a la seguridad social, tenemos el problema de base, ¿no? Si tú no resolvés el problema de base, no resolvés nada. En eso concuerdo con vos. Es decir, para sostener un proceso histórico, digamos, que no se detenga en una coyuntura de mejora de la calidad de vida de la gente, tú tenés que generar los mecanismos para que de donde se transpira todo, que es desde el trabajo, pueda desarrollarse con calidad, que hayan mecanismos sociales, digamos, de distribución de la riqueza diferentes a los del actual modo de acumulación, y que a su vez eso se pueda hacer con la mayor y más informada participación de la gente. Antes de irnos a la tanda, en el próximo bloque tenemos un bloque del Banco República de Educación Financiera, ¿verdad? Una decisión política de inclusión financiera, pero se incluyó a todo el mundo, pero no se lo educó. No necesitamos una iniciativa de los trabajadores de educarlos financieramente para que no se metan en deudas, para que sepan manejar el ahorro, etcétera, etcétera.
Estamos un poco rengos ahí. Sí, hace algunos años nuestros compañeros de AEU habían insistido, digamos, en propuestas de ese tipo cuando se empezó a generar la condición, digamos, de la tarjeta de débito, del cobro del sueldo a través, y a nosotros nos pareció sí un planteo muy interesante, ¿no? Porque que tú tengas la herramienta no significa que sepas usarla adecuadamente. Aparte ¿no? te obligaron porque te incluyeron, digamos, no que yo quedo afuera, no. Nos incluyeron, pero no nos educaron antes de incluirnos. Sí, y mucho más ahora con las nuevas formas de estafa que andan en la vuelta. Ni que ¿no? hablar, ni que hablar. Marcelo, muchísimas gracias por haber estado. Un gusto. Vamos a una tanda y ya volvemos.